Apocalipsis capítulo 6, versículo 7 y versículo 8. Dice la Escritura: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Versículo 8. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Anteriormente he estudiado sobre la primera, la segunda y la tercera señal del principio de los dolores de parto, en el contexto de la secuencia de los hechos que nos llevarán al fin de este siglo. Veamos lo que Cristo dijo en el sermón del Monte de los Olivos, de acuerdo a Mateo capítulo 24 y versículo 4 al versículo 8. Dice de la siguiente manera la Escritura: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Ahora, con la cuarta señal o el cuarto sello, entramos a una nueva etapa en los juicios de los sellos mismos. Comienza el trabajo de parto, con la persecución contra los elegidos por el Señor y la apostasía. Veamos lo que Cristo dijo de acuerdo a Mateo capítulo 24 y versículo 9 al versículo 13. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora, el capítulo 6 y el versículo 7 y 8 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Versículo 8. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El apóstol Juan nos dice que vio un caballo amarillo y su jinete tiene por nombre Muerte, y por detrás le sigue el Hades. Juan no nos dice si el Hades le sigue a pie o le sigue a caballo, pero lo cierto es que ambos son compañeros inseparables y actúan como instrumentos de juicio que llevará a cabo el anticristo sobre la cuarta parte de la población mundial. Con el cuarto sello, la espada, el hambre, las pestilencias o las plagas y las bestias salvajes de la tierra serán los causantes de la muerte de la cuarta parte de la población mundial, que habitará en ese entonces en el planeta. Y a todo esto le acompañará la persecución contra los elegidos por el Señor. Cuando examino el cuarto sello del Apocalipsis, pienso actualmente de cómo las maras en nuestro país, El Salvador, sometieron a la mayor parte de la población al terror
y cobraron la muerte de más de 100,000 salvadoreños, dejando a las familias desprotegidas de las necesidades básicas para la supervivencia. Pero gracias sean dadas a Dios, porque vino un presidente como Nayib Bukele, quien ha frenado la muerte en El Salvador mediante el Plan Control Territorial. Y hoy el pueblo salvadoreño vive en paz y seguridad. Quiera Dios, continuemos en el próximo quinquenio con el mismo presidente Nayib Bukele para continuar con la paz y la seguridad. En cambio, cuando estemos en el principio de los dolores de parto y en el trabajo de parto en el contexto de la 70ª semana del profeta Daniel, reinará la muerte y nada ni nadie podrá detenerla. Muy bien, en el tiempo de la gran tribulación, la muerte cobrará millones y millones de vidas en la población mundial y el Hades recibirá las almas para llevarlas temporalmente a condenación, mientras llega el tiempo de entregarlos en el día del juicio final, en donde la humanidad de todos los tiempos será juzgada por Dios y recibirán la retribución de sus maldades, siendo lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Este será el propósito de Satanás el diablo, el dragón y la serpiente antigua, que el ser humano sea condenado por una eternidad. Ahora bien, sobre la base de la palabra escrita de Dios, una de las grandes enseñanzas que podemos traer a nuestra vida referente al cuarto sello del Apocalipsis, que dará inicio a la gran tribulación, es la siguiente: todos, a causa de nuestros pecados, llegaremos pronto a morir físicamente. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió en la carta a los Romanos, en el capítulo 5 y versículo 12, lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y todos experimentaremos la muerte física en diferentes circunstancias, como por ejemplo, podemos morir a causa de un infarto, de un accidente de tránsito, de una enfermedad incurable, etc. Y si tú mueres sin haber recibido a Cristo como tu Salvador personal, entonces el Hades, quien sigue a la muerte, tomará tu espíritu para que seas atormentado con fuego en el infierno. Y ahí esperarás mientras llega el juicio final. El escritor en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 27, dijo: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En este libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 y versículo 11 en adelante, tenemos lo que será en aquel día el juicio final a toda la humanidad, desde el primer hombre hasta el último que haya habitado en la tierra. Veamos lo que dice el versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros hemos decidido? ¿Morir sin Cristo para condenación o morir con Cristo para salvación y vida eterna? No importa si morimos en una guerra
o a causa del hambre, de la peste o por un terremoto. No importa cómo muramos, lo que importa es morir con Cristo en nuestro corazón para tener herencia en el reino de los cielos.